Conversar con la gente. Como gobernador siempre he estado abierto al escrutinio público. Los funcionarios del Estado y del gobierno nos debemos a los ciudadanos, pero en estas circunstancias de la vida pública de Venezuela, nosotros estamos mucho más condicionados y mucho más expuestos al debate y a los interrogatorios. Este tema sobre todo ha sido así con los periodistas, quienes día a día tienen la tarea de llevar información a los ciudadanos. Por eso hemos abierto este espacio también para que los periodistas hagan sus preguntas, planteen sus inquietudes, como lo hacemos ordinariamente en el ejercicio diario de nuestras funciones. Quiero agradecer esta noche la presencia de dos destacados periodistas tachirenses, la licenciada Lorena Arraiz, corresponsal del diario El Universal de Caracas, acá en San Cristóbal, productora de televisión, profesora universitaria, y el licenciado Daniel Suárez, periodista del Diario de los Andes y corresponsal de Últimas Noticias. A los dos, pues muchas gracias por estar con nosotros y a la orden de ustedes. Gracias, saludamos esta iniciativa que nos permite ir un poco más allá de lo que hacemos no solamente con usted, sino con todas las personas que tienen que darnos información en la pauta diaria. Daniel. Así es, gobernador, gracias por la invitación y por supuesto mucha suerte, ¿no? Y éxitos con esta nueva propuesta comunicacional del gobierno regional. Aprovechando esta invitación, pues ya tenemos algunas interrogantes. Por supuesto, el ámbito político tiene mucho que ver con esto y recientemente pues ha habido una serie de informaciones en torno a un desfalco que hubo a las arcas del Estado Táchira. La interrogante, gobernador, es en los años 2009-2010 siempre pues hubo una situación por parte del gobierno regional exigiéndole al gobierno nacional la entrega de recursos. Se habló incluso de un cerco y de un bloqueo económico. Sin embargo, con esta situación irregular que se destapó prácticamente a principios de este año, pues se determinó que efectivamente la gobernación pues contaba con algunos recursos. Incluso diputados regionales denunciaron que cerca de 300 millones de bolívares fuertes permanecían en las arcas del Estado. La interrogante es cómo, existiendo estos recursos, pues se siguió denunciando el bloqueo económico por parte del gobierno nacional y cómo se ha manejado este tema, ¿no? del desfalco a las arcas del Estado, que sin duda alguna pues afecta a los tachirenses y por supuesto afecta a la imagen del gobierno regional. Efectivamente, Daniel, nosotros apenas nos enteramos al arranque de enero de la existencia de una situación irregular en la dirección de personal de la gobernación, ordenamos una investigación y se la solicitamos nada más y nada menos que al sistema de control fiscal de la República, representado en la auditoría interna que existe en la gobernación del Estado. Y una vez que tuvimos elementos de que era evidente y que era cierto que había ocurrido un hecho irregular, de que se habían apropiado indebidamente de un dinero, pasamos la denuncia de inmediato a la Fiscalía General de la República, quien ha procedido a desarrollar toda una investigación donde ya pues tiene un grupo de personas sometidas a un proceso penal, varias de ellas detenidas, de modo que nosotros hemos cumplido con nuestro deber. En ningún momento hemos tratado de ocultar los hechos o de evadir el hecho, sino que el hecho ocurrió y por lo tanto, como ocurre en muchas administraciones, lo sano era sancionar y poner en manos de la autoridad competente la sanción a estos elementos. Ahora, la existencia de un hecho irregular como ese en ningún momento excusa a la autoridad nacional respecto al tema del cerco económico y financiero para nuestro Estado. Porque si bien esos recursos defraudados son importantes, porque era de la partida de prestaciones sociales para personal contratado de la gobernación, tampoco es menos cierto que los recursos necesarios para la inversión y para el desarrollo del Táchira pues son de una magnitud tan grande que estos recursos pues no resolverían ninguno de esos grandes problemas que nosotros tenemos planteado y de los cuales hemos exigido los recursos al gobierno nacional. El hecho de que esta circunstancia se haya presentado para nada demerita nuestra exigencia como gobierno del Estado respecto a los recursos que legalmente le corresponden a nuestro Estado y que el gobierno nacional nos ha negado a lo largo de estos 2 años cuando nos ha calculado por debajo
del precio real del petróleo los ingresos a nuestro Estado. Es decir, a nosotros no se nos está entregando lo que constitucional y legalmente nos corresponde, y eso no lo ha planteado solamente yo como gobernador del Táchira, sino que lo hemos planteado todos los gobernadores en las cumbres de gobernadores, y hemos exigido que se le cese esa conducta de restricción financiera a los estados, como ha ocurrido con otras regiones. Igualmente hemos exigido lo que tiene que ver con la inversión pública. Hemos pedido el cese del regalo de nuestro dinero a otros países para invertir en nuestra región. Lo que necesitamos en materia de vialidad, de seguridad, de salud, de educación, es realmente cuantioso, y bajo ninguna circunstancia nadie podría excusarse de que por un hecho irregular como el que ocurrió allí, vamos a justificar el cerco económico y financiero sobre nuestro Estado. Será la justicia quien dictamine quiénes son los responsables, pero más allá de la pregunta política, yo quiero preguntarle a César Pérez Vivas por qué alguien abusó de la confianza, alguien traicionó. ¿Usted cómo asumió eso? Pero hablo del hombre, hablo de la persona que confió en otro. Bueno, lo asume con la tristeza que da que una persona a la cual se les confiere una responsabilidad incurran en una desviación de este tipo de conducta. Eso es como el que tiene un negocio y deja a un familiar, a un amigo, nombra a un gerente y lo defrauda. Es muy común, digamos, en el mundo público y privado, personas que defraudan una confianza. De modo que yo tengo que reconocer ante todos ustedes que ese ha sido un hecho que nos ha dolido muchísimo, porque uno no espera de personas a las que se le asigna estas responsabilidades un comportamiento de esta naturaleza. Pero igual la firmeza la tenemos, igual nuestro compromiso con la transparencia, con la honestidad en el manejo de los recursos públicos nos lleva a tomar decisiones como las que hemos tomado y asumir plenamente el compromiso de que aquí no se le tapa a nadie ningún hecho irregular como ese, sino que por el contrario asumimos el deber de cumplir con la ley y de someter a la justicia a quien cometa un acto de prevaricación con los fondos públicos. Gobernador, ¿ha sostenido usted conversaciones con estas personas que presuntamente estarían vinculadas con este hecho para saber qué fue lo que pasó allí y por qué cometieron este error? Yo los interpelé antes de que, digamos, se sometiera al proceso penal los indiciados o los presuntamente indiciados, y hasta ahora ninguno me ha dado una explicación, digamos, clara de la situación. Creo que han sido mucho más claros respecto de la investigación penal que la que en su momento pudieron ofrecerme cuando nosotros iniciamos las primeras investigaciones. Pero cuando tuvimos elementos documentales, a través de las auditorías, a través de información proveniente del banco, que había esta situación irregular, nosotros procedimos de inmediato a cumplir con nuestro deber, que era poner en conocimiento del Ministerio Público los hechos tal y como lo ordena el Código de Enjuiciamiento Criminal y lo ordena la Ley de Contraloría. Yo voy a hacer un cambio de frente, como se dice en el fútbol, y es que usted es una figura pública, usted es el gobernador, es una persona que tiene harta experiencia política en diferentes actividades que ha tenido en el Estado, en el país, es decir, una figura pública, como muchas personas en el Estado, y usted tiene una familia. Pero además usted, por ser gobernador de una tendencia, tiene tal vez enemigos u opositores de la otra tendencia. Pues a usted les ponen al escarnio público, a usted le pueden hacer montajes en redes sociales, en cualquier parte, pero usted tiene un entorno. Y yo en ese entorno pienso pues en 2 niños, en 2 adolescentes y en una madre y en una familia. ¿Usted cómo lidia con todo eso para que sus hijos, para que su señora madre, para que su esposa no se afecten con el día a día, que además políticamente este estado es durísimo, no se descalifica? Pues, y lo otro es que ¿cómo hace? Digo, ¿vale la pena todo esto pese a todas las cosas que ustedes le están diciendo y le han dicho siempre? Por bueno, obviamente que no es fácil tener esa experiencia cuando se trata de compartir con adolescentes, con familia, sobre todo cuando los voceros políticos que nos adversan, prevalidos de la impunidad que hay en Venezuela, de que se sienten dueños de todo el poder, controlan tribunales, controlan la fiscalía, controlan todas las instituciones, entonces se dan el lujo de agredir de una manera permanente y sin razón. Entonces la familia tiene que de alguna manera abroquelarse, unirse para poder mantener la serenidad y la tranquilidad que esto significa. Pero aquí hay un compromiso que está más allá de esa circunstancia tan importante que es precisamente la familia, que es el compromiso con el pueblo del Táchira. Y a ese pueblo nos debemos, y por eso uno tiene el apoyo de la familia. A mí me fortalece en este esfuerzo, no solamente en este caso. Yo tengo 3 años y 3 meses de gobernador,
soportando un ataque inclemente de quienes se niegan a aceptar que el Táchira es una región ganada para el progreso, para el cambio y para la democracia. Entonces, desde el primer momento me están enjuiciando, me han anunciado cientos de juicios, varias veces desde el presidente para abajo me ha amenazado con la cárcel como un destino que me corresponde en función de mis luchas democráticas, y frente a ello no nos hemos amilanado porque tenemos el calor de un pueblo. Obviamente que los niños a veces pues sufren también ese tipo de ataques inclementes que van a la persona, que ni siquiera van a la política que uno representa, a la gestión que uno hace. Pero Dios nos ha dado a nosotros la fortaleza espiritual para entender que esas personas, cuando asumen esa postura violenta en el verbo, descalificador en lo personal, están ellos mismos descalificándose, y no descalifica el que quiere sino el que puede. De modo que las palabras y las ofensas se toman de quien vienen, y por lo tanto no podemos detenernos frente a ese tipo de actitudes agresivas y desconsideradas, sino que tenemos que seguir trabajando para atender a un pueblo que necesita, que reclama de nosotros una mayor entrega y un mayor compromiso. Muchas gracias, de verdad. A usted. Bueno, muchas gracias a estos amigos periodistas por su presencia con nosotros, y como siempre, pues dispuestos al diálogo, a la interpelación y a las preguntas que se formulen a lo largo de nuestro ejercicio público.